¿Dónde puedo encontrar ese listado de orden? Es que no lo encontré en el correo, qué pena. En el correo está adjunto, como archivo adjunto está, hay un Excel. De igual manera, yo les voy a ir indicando quiénes son las personas que, o sea, les voy a ir indicando y dando paso. Los que no estén, entonces voy con el siguiente y así. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, Hola, doctora. sí, mejor me conecté por el celular porque por acá no se puede. De acuerdo, bueno, doctora, primero felicitarla, agradecerle la verdad por su tiempo. Yo creo que fue una conferencia muy, muy completa. Creo que respondió a la mayoría, por no decir a todas las inquietudes y las dudas que estudiantes, profesores y demás se habían planteado para esta conferencia. En este momento, doctora, entonces tenemos aproximadamente 13 personas que se encuentran aquí conectadas. Eh, Ellos son la mayoría estudiantes de la Universidad Distrital aquí en Bogotá y de otras universidades de acá de Colombia, de diferentes ciudades. Esta iniciativa, pues, lo que buscamos es que se extienda no únicamente acá en Bogotá, sino también en otras ciudades. Del total de inscritos, como yo le comentaba, hicimos una elección aleatoria para que ellos puedan realizar alguna pregunta o algún comentario hacia usted. Nosotros tenemos aquí como el orden en el que van a ir interviniendo para que tengan entonces ya una pequeña charla o usted les pueda responder alguna inquietud que tengan. ¿De acuerdo? Claro, sí, claro. Bueno, entonces, no sé si estén todos, pero Carlos Alberto Novoa está en la sala. Creo que no. Angélica Ocampo. Sí, señor. Dale, Angélica, tienes el espacio. Buenas noches, muchas gracias por la conferencia que nos acaba de brindar. Mi pregunta es hacia el lado, no sé si psicológico de los doctores. ¿Cómo enfrentan ustedes día a día emocionalmente el trabajo que deben realizar, sabiendo que están expuestos con mayor probabilidad de pronto de contraer el virus? Ok, mira, no sé si afortunada o desafortunadamente, nosotros tenemos la experiencia en el 2009 de lo que fue el H1N1. Entonces, la mayoría de los infectólogos que trabajamos, por lo menos en el Hospital de la Raza, pues somos gente que ya tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a un problema incluso tal vez un poquitito más severo, porque ahí sí definitivamente desconocíamos qué era lo que nos estábamos enfrentando. Entonces, no por eso eminentemente dejamos de ser humanos y dejamos de sentir pues el temor a infectarnos, y sobre todo porque recientemente, por ejemplo, en la Raza, sí nos hizo a nosotros tambalearnos que la semana pasada ingresó una de mis subdirectoras, ex subdirectoras, enferma junto con toda su familia, y desafortunadamente mi subdirectora, ex subdirectora y su papá fallecieron. Ahorita hasta ayer teníamos muy graves a su mamá y a su hermana, igualmente en el hospital. Entonces, en el Hospital de la Raza no tenemos ningún tipo de apoyo psicológico. Estamos, creo que un poquito acostumbrados a manejar este tipo de pacientes, pero por ejemplo, en donde sí vemos más seriamente como que la gente está pues en parte hasta pues temerosa de este tipo de enfermedades es en el otro hospital, en el Hospital Juárez de México. Afortunadamente ahí hay un grupo de apoyo de psicólogos que están dando atención vía telefónica, tanto para el personal como para los derechohabientes, bueno, para la población abierta. Ya no compartí el número, pero sí sería muy bueno compartirlo, en donde ellos también nos dan apoyo en el sentido de la necesidad de tener este tipo de procesos, sobre todo porque la mayoría pues nos hemos tenido que alejar un poquito de nuestra familia, de nuestros círculos de amistad,
con la intención de, pues, de no infectarlos a ellos, porque nosotros, pues, evidentemente somos una población de alto riesgo como trabajadores de la salud. Aunado a esto, que desafortunadamente en México estamos teniendo a pesar de toda la violencia terrible que existe en mi país, tenemos también el problema de que el personal de salud está siendo violentado. Si te ven con el uniforme blanco, la gente te grita, te trata mal, o en algunos casos hasta les han aventado cloro. Entonces sí es un serio problema, y sí, eminentemente muchos necesitamos apoyo, porque sí está haciendo que se merme la salud mental de los trabajadores. Muchas gracias, doctora. Siguiente Gracias. persona en intervenir. Discúlpame, Angélica, por no dejarte dar las gracias. David Cañas, ¿está? Sí. Buenas noches, sí señor, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, adelante. Ok, bueno, yo he trabajado en dos líneas de investigación. Una es sobre el surfactante pulmonar, lo hemos sintetizado con colaboración de la Javeriana y estudiantes de la Universidad Distrital, y queríamos saber qué tan viable es usar el surfactante pulmonar bovino y porcino para combinarlo con algún tipo de medicamento y llevarlo a los alveolos y que eso sirva como parte del tratamiento. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es frente a la otra línea de investigación, que es en rayos X, y es importante mejorar las imágenes diagnósticas, es decir, los protocolos de adquisición de imagen de rayos X para ustedes, o eso viene siendo irrelevante, es una imagen de apoyo nada más. Esas serían las dos preguntas. Bueno, la primera pregunta sí me la había comentado el sociólogo la vez antes de empezar el curso. Le decía que desafortunadamente ahí sí me considero, no tengo idea de qué tanto pudiera ser utilizar surfactante pulmonar. Me imagino que pudiera tener alguna utilidad como para disminuir la carga virológica, pero no, la verdad no he leído nada en relación a su utilidad en el COVID-19 o en algún otro virus. Por ejemplo, nosotros, traspolándolo a otros tipos de infecciones pulmonares, hemos utilizado en ocasiones antibióticos inhalados para tratar neumonías, por ejemplo, neumonías hospitalarias. Lo cierto que se ha demostrado que los antibióticos inhalados primeramente tienen que tener un nebulizador específico, no cualquier nebulizador. En este caso, pues en el COVID-19 pues no se recomienda ni nebulizar a los pacientes por la formación de aerosoles. Y al menos en cuestión de antibióticos y neumonías hospitalarias, se ha visto que lo único que hacemos es disminuir la carga bacteriológica, pero no modificamos la evolución de los pacientes. Entonces, realmente desconozco qué tanto pudiera ser útil esto. Y pues sí, lo ideal sería tener un tomógrafo y pues recientemente hemos visto algunos casos en donde llegan de otros hospitales con tomografía y el paciente está sintomático, pero tomográficamente tienen las imágenes sugerentes de COVID y radiográficamente no se ve nada. Pero por lo menos en el Hospital Juárez sí tenemos un tomógrafo exclusivamente para pacientes con COVID, pero por el hecho de tener ese tomógrafo exclusivamente para COVID y el otro no está funcionando, el resto de pacientes que aún quedan, que realmente son 1 o 2 pacientes por piso, de todas nuestras áreas, no se le están haciendo los tomográficos porque no tenemos un tomógrafo específicamente para la población en general. En el Hospital de la Raza, que es un centro médico muy grande, que tenemos 4 tomógrafos, 2 en especialidades y 2 en el Hospital General, que es el hospital que nos ayuda a nosotros en la atención. Como son hospitales anexos, sí tendríamos que desplazar al paciente por todos los pisos, pasarlo por un pasillo muy largo, llegar hasta el otro hospital, subirlo 2 pisos y pasarlo un pasillo muy largo. Entonces, eminentemente, primeramente, pues no es lo más recomendable estar movilizando tanto a los pacientes. Segundo, pues arriesgamos mucho al personal que lo está llevando, o arriesgamos igual al paciente porque desafortunadamente los pasillos son pasillos descubiertos. Si es época de lluvias, como es ahorita, si es vientos y todo eso, pues el paciente no es lo ideal.
Aunado que la mayoría de las recomendaciones es que tengas un equipo de rayos X dentro del área COVID y el paciente se movilice lo menos posible. Porque sí, lo que hemos denotado nosotros es que muy frecuentemente el paciente se moviliza y empieza con mayor insuficiencia respiratoria. Entonces, sí, al menos en el Juárez sí hacemos tomografía. Casi todos los pacientes tienen estudios tomográficos. En la Raza, solamente que vengan referidos de otros hospitales y traigan estudio tomográfico, se les realiza, o que lleguen vía urgencias del Hospital General, en donde los pasan al tomógrafo y después llegan con nosotros. Pero si llegan directamente al Hospital de Infectología, únicamente con estudios radiológicos, estamos viendo la evolución de los pacientes. Muchas gracias, doctora. Jennifer Vera se encuentra conectada. No, no la veo. Daniela Campuzano. No. Angie Lorena. Sí, aquí me encuentro. Buenas noches. Buenas noches, Angie. Adelante. Bueno, primero que todo, darle un agradecimiento a la doctora y dos preguntas rápidas. La primera, observando la complejidad de la toma de las muestras para realizar los análisis de PCR y basándome en la poca experiencia que tengo en realizar estas pruebas, me nace la pregunta en si es posible tomar la muestra, hacer el análisis de PCR a partir de una muestra de saliva del paciente. Y la segunda pregunta es que sí, se han mostrado casos de reincidencia de que muestre positivo el virus. Pueden haber que se muestren unos segundos picos y pues esto que indicaría. Sí, incluso hay algunos artículos donde te dicen que pudieras tomar saliva, como hacer una prueba en saliva, una PCR en saliva en los primeros días. Si nosotros nos vamos a diagnóstico de COVID, la recomendación inicial es lavado bronquialveolar, segundo esputo, tercero exudado nasofaringeo. En ninguna de las recomendaciones, por lo menos de los CDC, de la OMS y de las guías que yo he revisado ahorita dentro de este tema, ninguno hace el énfasis en la saliva, pero sí encontré en la página de la Secretaría de Salud de México que te manda unos artículos donde te dice que puedes hacer un análisis de esos artículos y te manda a un artículo donde habla sobre la toma de PCR en saliva. Y ahí hablaba que tenía una buena posibilidad de aislamiento, incluso por arriba del 80%, pero siempre y cuando fuera en forma temprana. Y de ahí que también se ha hecho la recomendación de que no solamente por esputo o por saliva se puede transmitir esta enfermedad, sino también por hablar con las personas en una distancia muy corta. Entonces, eso es lo que he leído de esto. En relación a las reinfecciones, algo que yo haya leído escrito, no como tal. Sí se ha comentado, con algunos médicos infectólogos de otros países, tenemos un chat que le llaman Chat Internacional de COVID, y en ellos principalmente son españoles, algunos mexicanos que están en otros países, y ellos nos hacen el comentario que sí han tenido casos de reinfecciones. Pero como vuelvo a comentar, no sabría, hasta ahorita no sabemos exactamente qué tanta inmunidad te va a dejar esto, cuánto tiempo te va a durar esta inmunidad, si es alguna otra cepa del mismo COVID o del coronavirus diferente, no lo sabemos todavía. Pero al menos nosotros en México, pues la experiencia realmente está limitada a 2 o 3 semanas que estamos empezando a ver casos. Al menos en el hospital donde estoy, tal vez llevamos un mes. En los 2 hospitales llevamos un mes, es muy poquita la experiencia que tenemos. Tal vez yo creo después sí vamos a poder decir si hay gente que se puede reinfectar, pero ahorita todavía sería muy pronto. Lo que sí se espera es que sí desarrolle inmunidad. Incluso algunos hacen el comentario de que si tú tienes una PCR negativa
y no tienes la posibilidad de volverle a hacer una PCR, le hagas un estudio de IgG, IgM para coronavirus, que ya hay también disponible en el mercado, que al menos aquí en México cuesta 6,000 pesos en los laboratorios convencionales, que no es el estudio ideal para diagnosticarla, pero sí puede ser un estudio que nos puede determinar si el paciente hizo inmunidad contra el coronavirus, específicamente contra COVID-19, y pudiera ser una forma de que veamos qué tanta inmunidad va a generar esa persona. Muchas gracias, doctora. Cristian Camilo Castro se encuentra. Y no. Eduardo Ospina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay audio? ¿Quién habla? Eduardo Ospina. Eduardo, ok. Adelante, Eduardo. Bienvenido. Bueno, primero agradecerle a la doctora pues, por compartir la información y una pregunta pues un poquito puntual. ¿Cada cuánto se recomienda pues como por medidas de prevención? Ya que digamos aquí en Bogotá hay algunas actividades que aún funcionan, como la de los bancos. ¿Cada cuánto se recomienda hacer como la desinfección de esas zonas y este tipo de sustancias? Pues es que no, así como una recomendación de que todo momento se esté haciendo, no lo sabría. Definitivamente ahí sí no sabría. Lo cierto es que sí te recomiendan que eminentemente lo ideal sería que no hubiera ya funciones de ese tipo de institutos o de instituciones, sobre todo en relación a la fase en donde se encuentre tu país. Por ejemplo, nosotros que ahorita estamos todavía en fase 2, todavía no, también igual están funcionando los bancos, pero sí ya se hicieron unas marcas en relación a una distancia entre una persona y otra de por lo menos 1,5 metros, donde tienes que irte parando. Segundo, no se permite la entrada a toda la gente, se están quedando afuera la gente, igual teniendo una sana distancia. Lo más recomendable pues es que uno cuando atiende a una persona pues que limpie inmediatamente su área de trabajo. Por ejemplo, en los hospitales lo que sí se está haciendo acá es algo que se llama ruta COVID, o al menos está más bien planteado, o creo que está más organizado en el Hospital Juárez en la mañana por el doctor Aguilar, como que sí planteó muy bien esto. Entonces se hicieron rutas por el hospital, se llaman rutas COVID. Entonces, cuando van a transportar una persona que tenga el diagnóstico de COVID, se vocea, se escucha el voceo que dice ruta COVID. Entonces, tú ya sabes que toda la ruta, ya sea de urgencias a terapia intensiva o de urgencias a piso, se cierra. Entonces, tú no puedes pasar por ahí. Después de que pase el paciente, inmediatamente el personal de limpieza limpia las áreas donde pasó la camilla y las superficies que hay en esa zona. Hay exclusivamente un elevador para los pacientes con diagnóstico de COVID, donde yo creo que 2 meses antes, todo el mundo, aunque decía elevador de pacientes, veías a todos los residentes, médicos de base, metiéndonos ahí. Ahora sí, yo creo que por temor la gente no se sube a ese elevador y no necesita haber un policía enfrente para decirnos no te subas en ese elevador. Lo que sí se hace que cuando se dice ruta COVID, todo el personal de vigilancia se pone en los accesos para que la gente no pase. Porque aún a pesar de que se establece que es una ruta COVID, que va a ir a pasar un paciente con ese diagnóstico y se va a ir a meter a un aislado, todavía hay gente que no sigue esas recomendaciones. Entonces yo creo que pues dependiendo de la fase en donde esté, pues yo creo que idealmente ya no deberían de estar funcionando estas instituciones o limitar su utilización en este sentido. Y pues sí, lo recomendable es que se esté limpiando frecuentemente, sobre todo con cloro, que es el que se ha visto que es más efectivo. Nosotros nuestras manos pues con alcohol gel, que también es el que es más efectivo siempre y cuando esté en una concentración por arriba del 65 al 70%, porque eso pasa muy frecuentemente que compramos alcohol gel, como por ejemplo aquí en México ya se escaseó, entonces lo vas y lo compras con la persona que produce alcohol gel, que vende suavizante, que vende jabón, y pues realmente la concentración no la conocemos. Entonces idealmente tiene que ser alcohol gel que tenga concentraciones por arriba del 65 al 70%,
para que tú estés seguro que si tú te pones en tus manos, vas a erradicar el COVID-19. Muchas gracias, doctora Laura. Jacqueline Rodríguez se encuentra. No, Daniela Sánchez. Sí, sí, me encuentro. Qué pena, Laura. Dale, Laura, dale. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora por por toda la información. Y pues yo tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es detener la curva en ascenso de los casos por COVID-19, teniendo las medidas de prevención que ya manejamos, como el aislamiento preventivo y pues las otras medidas como la distancia sana y todo esto. ¿Cuál sería una medida de mitigación inmediata, teniendo pues esta curva en ascenso pese a las medidas de prevención ya tomadas? Y mi segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo máximo o mínimo se promedia la duración de la pandemia? No, pues eminentemente lo ideal es que no estuviéramos saliendo de nuestros hogares, ¿no? Pero desafortunadamente, pues esto no se va a poder lograr. Al menos ustedes, o hasta donde yo platicaba con algún otro de los ex residentes de ahí, me decían que ustedes ya tenían toque de queda, o me parece que tenían toque de queda. Aquí en México no. Todavía encuentras algunos bares, algunos restaurantes funcionando. Entonces, yo creo que eso ha hecho que haya todavía casos en muchísimo mayores que ustedes, porque incluso el número de casos, pues sí vamos por arriba de unos 200 o 300 casos en comparación a Colombia. La letalidad eminentemente la doblamos. Ustedes, mientras tienen 25 muertos en lo que va del evento, nosotros ya llevamos 50. Y desafortunadamente, no sé cómo estén ustedes, pero aquí hay muchos casos, al menos se contabilizan por lo menos unos 20 o 30 casos de gente mayor que falleció en Toluca, es una ciudad que está muy cerca del Distrito Federal, y que fallecieron por neumonía típica. Entonces creo que sí estamos más mal de lo que pareciera, pero es más bien desinformación. Aquí no han sido tan estrictos en relación a las reglas para para aislarse. Entonces yo creo que si nosotros cumplimos eso del aislamiento estricto, sí vamos a poder mitigar, o si no podemos mitigar, como dice el doctor Gatell, que es el subsecretario de Salud en México, por lo menos vamos a hacer que esta infección, su periodo vaya a ser más largo y no sobresaturemos los servicios de salud, porque eso es lo que se esperaba, que al menos nosotros, al menos en México, por las estimaciones que se estaban haciendo estadísticas, se esperaba que para estas fechas tuviéramos más de 10,000 casos si íbamos en curva de ascenso igual que España, y cosa que no se ha visto. Incluso teniendo contacto con algunas de las residentes que fueron mis compañeras que trabajan en España, una de ellas me decía, es que en verdad, Maite, hace un mes me decía, tienen que cerrar las fronteras, Maite, porque si no, no van a poder con todo esto. Y pues eso ya pasó un mes y no nos pasó lo que a ellos. Entonces creo que sí está funcionando un poco lo que estamos haciendo. Tal vez no vamos a poder pararlo, porque lo que se tenía que haber hecho era haber cerrado fronteras desde un principio, pero pues económicamente nos iba a ir muy mal. Creo que a nosotros sí nos iba a ir muy mal, porque somos un país donde más del 50% de la población vive en pobreza extrema. Entonces, pues sí nos iba a ir muy mal si cerrábamos fronteras, pero pues esperemos que no progrese más. Y tu segunda pregunta era, perdón, en relación a... Se me fue. Sí, perdón. ¿Tu segunda pregunta? Mi segunda pregunta era, ¿cuánto tiempo máximo o mínimo se promedia la Ya. duración de la pandemia? Ok. En promedio nosotros lo teníamos planteado como 3 meses, igual que en China. Empezaron en diciembre, enero, febrero, marzo, ya reportaron que ya no tienen casos. Aunque también muchas veces en la información hay que ellos dicen que probablemente también se están ocultando ya información, incluso ya abrieron cines, ya hicieron carreras y todavía
la gente tiene muchísimo temor. Entonces, en promedio en ellos estuvieron 3 meses, nosotros consideramos que tal vez también vayamos a tener 3 meses, pero pues ahora desafortunadamente no sabemos bien a veces el comportamiento. Como le decía al principio, el hecho de que no nos estemos comportando igual que en España, tal vez eso va a ser una pauta para que este comportamiento o esta enfermedad se permanezca muchísimo más tiempo. Por ejemplo, aquí en México, a pesar de que hay vacuna contra influenza H1N1, que se hace una campaña exhaustiva, que tenemos la experiencia que en el 2009 pues fuimos el foco primario donde empezó el problema del brote de H1N1. Ahorita hemos tenido algunos casos igual de H1N1 que llegan como sospecha de COVID. Entonces, a todos los pacientes que están ingresando por un cuadro respiratorio que muy difícilmente, clínicamente podemos decir es COVID o es influenza H1N1, se les hace la prueba de COVID, se les hace una PCR para H1N1 y se les hace una PCR múltiple para virus respiratorio. Entonces, no hemos aprendido la lección que nos deberíamos de vacunar contra influenza H1N1, a pesar de que todavía hay muchos casos aquí en México. Entonces, yo creo que esto va a pasar con el coronavirus, que a pesar de que ahorita ya digan, sigamos quédense en su casa, no, aíslense, muy frecuentemente la gente sigue saliendo. O al menos la semana que entra, pues son vacaciones de Semana Santa, mucha gente va a salir. Entonces, no sé qué vaya a pasar en unos 15 días, pero sí se espera que por lo menos 3 meses esté este problema. Ok, muchísimas gracias. Sí. Bueno, creo que ya. No, creo que él Hola, tal hola, vez hola, no hola, hola. está. Buenas noches, sí, tenemos un momento. Hola, hola. Sí, ya, Listo, ya perdón, llegó perdón. Daniel. Listo, gracias. Perdón, lo siento, fue error mío. ¿Daniela Sánchez está? No. Laura Andrea Velosa. No. Luisa Milena Toro. Carlos Arturo Gómez. Dylan Arturo Velasco. Jessica Alejandra Moyano. Karen Lorena García. Yo sí estoy. Dale, Karen. Bueno, mi pregunta es muy similar a la que hicieron anteriormente, pero yo como tal quisiera saber cuál es el mejor escenario o en qué momento ya podríamos decir que podemos volver a la normalidad sin el temor de que se vuelvan a elevar los casos. Digamos, que se vuelva al estilo de vida que se tenía antes, más o menos qué tiempo llevaría o en qué escenario o etapa del virus se podría decir que podríamos volver a ese tipo de normalidad. Bueno, al menos traspolándolo a lo que está pasando en China, ellos en el momento que ya no encontraron ningún caso hospitalizado por esta enfermedad, consideraron que ya, un caso nuevo con esta enfermedad, consideraron que ya podían volver a sus actividades. Entonces, el tiempo, pues esperado, como en China fue de diciembre a marzo, probablemente se pudiera extrapolar a nosotros, pero exactamente no lo podemos saber porque el comportamiento está siendo muy diferente. Evidentemente también allá las medidas han sido mucho más estrictas. Algunas veces se veían hasta videos donde con drones hacían que la gente regresara a sus casas. Por ejemplo, no sé cómo estén ustedes, pero aquí en México, pues tú sales y la gente anda en la calle. Como no ven casos en sus localidades, pues piensan que eso no va a pasar. Pero bueno, esperemos que sean no más de 3 meses para que, porque sí, también es muy difícil, pues, no tener una actividad productiva en un país. 3 meses.
Muchísimas muchas gracias, doctora. Tenemos a Melanie Giovanetti. No, Edwin Alberto Naranjo. Sí, buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, Edwin, adelante. Muchas gracias, buenas noches, Sí. doctora. Mi pregunta es la siguiente. El coronavirus y este tema que hemos presentado, a la par va a generar un colapso en los sistemas de salud que ya está haciendo. ¿Qué pasa con los pacientes de otras patologías? ¿Qué pasa en los hospitales que están atendiendo otro tipo de enfermos? Le pongo un ejemplo. Personas que estén, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos un instituto que es el cancerológico, y son personas que se están diariamente haciendo diálisis o tratamientos. ¿Cree que también se va a generar un aumento de las muertes a causa de que el personal de salud no va a alcanzar a atender ese tipo de personas que también están enfermas y que no, pues, no precisamente tienen la patología del COVID? Entonces, ¿qué va a pasar con ese tipo de personas en esos hospitales? ¿Cómo se va a priorizar la atención entre los infectados y los que ya tienen patologías que no son asociadas a esta pandemia? Muchas gracias. Sí, mire, sí es un serio problema. Nosotros, por ejemplo, acá lo que se está haciendo, por lo menos en el IMSS, en el Hospital de la Raza, pues tenemos la ventaja que, como vieron en la foto, es un hospital muy, muy grande. La mayoría de los pacientes se siguen atendiendo, de COVID se siguen atendiendo en sus hospitales de zona. El hospital solamente se están recibiendo pacientes muy graves, esto es, pacientes potencialmente con necesidades de apoyo mecánico ventilatorio. Pero, ¿qué pasó en el Juárez? En el Juárez de México, aquí en México lo que se hizo fue asignar hospitales COVID. XYZ hospitales, hospital COVID. El demás hospital no son hospitales COVID, pero la mayoría de los hospitales de tercer nivel son hospitales COVID. Por lo menos el centro médico, el hospital de nutrición, que es uno de los hospitales mucho más con mayor reconocimiento a nivel nacional y mundial. El hospital del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también es un hospital COVID. El Hospital General de México y el Hospital Juárez de México, que son de los hospitales más grandes que hay en el distrito, y el de Iztapalapa, que es uno de los más grandes igual de especialidades. Entonces, la indicación fue cerrar consultas. Todos los pacientes se van a los hospitales de segundo nivel, que es donde se les está atendiendo la atención, dando la atención. Desafortunadamente, a veces ahí no hay especialistas del área que ellos necesitan. Por ejemplo, nosotros que vemos muchos pacientes con VIH, afortunadamente nosotros no damos antirretrovirales ahí en el Juárez de México. Hay una clínica que se llama Clínica Condesa, que es el que les da los antirretrovirales. Entonces ellos no han tenido problemas en desabasto, por ejemplo, de los antirretrovirales. Allí en el Juárez de México lo que sí se hizo es que el servicio de hematología y oncología está funcionando en forma normal. Esa consulta no se suspendió y las cirugías de urgencias no se suspendieron tampoco. Entonces, hay un área de urgencias en donde únicamente puedes entrar si tienes síntomas respiratorios y un área de urgencias donde entras por otras causas. El paciente hemato-oncológico, afortunadamente ese hospital tiene muchísimas puertas porque es un hospital que tiene abarca toda una cuadra. Entonces, en una de las puertas es únicamente para pacientes hemato-oncológicos, para que no tengan contacto con los pacientes que vienen a urgencias generales o urgencias de COVID. Y ahí se les está dando su quimioterapia, a ellos no se les suspendió la consulta. En el caso de nosotros, pues sí, desafortunadamente los pacientes con VIH no les podemos dar seguimiento por lo menos en 3 meses. Entonces, una de las estrategias que hicimos, pues es que algunos de los pacientes tienen nuestros números telefónicos y pues por medio de mensajes tratamos de atenderlos. La ventaja es que también ellos, si no se atienden en la Condesa, si vienen del Estado de México, se les da atención en los CAPACITs, que son centros de atención para pacientes con VIH, y ahí se les está dando su medicamento y se les está dando su atención. Entonces, sí es un serio problema, eminentemente. Creo que sí, yo también pienso que pues va a haber desafortunadamente muchas defunciones de pacientes que por este problema del COVID van a fallecer porque no van a tener un hospital donde van a ir. Y es lo que platicábamos recientemente con los cardiólogos, que ellos están viendo que llegan pacientes a urgencias muy graves
pero por el temor de ir, por el dato de que es un hospital COVID, se están yendo a otros hospitales donde no hay los especialistas que ellos lo necesitan, y pues antes había algo que se llama código infarto, entonces ahorita pues ni eso hay. Entonces, sí, desafortunadamente creo que sí va a haber muchas muertes que no deberían de existir por enfermedades que no son por COVID. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Carlos Alberto Bravo. Sí, aquí estoy. Buenas Adelante, noches, Carlos. quería preguntarle, ¿en el embarazo puede ser afectado el feto por el virus? Y si es así, ¿cómo puede serlo? Sé que hay algunos reportes de casos aislados, incluso de muertes materno-fetales en COVID. Medicamentos como la cloroquina, medicamentos como la hidroxicloroquina, pues están proscritos en este sentido. En ese sentido, pues aquí lo único que le puedes dar, el Caletra no está proscrito, entonces pudieras usar el Caletra, pero como les decía, al menos en el New England, sí dice que pues no funciona. Algo que se me pasó a olvidar decirles en la sesión es que aparte de todo, todos los pacientes tienen que tener una serología para VIH, porque si vas a utilizar antirretrovirales, como en este caso vamos a utilizar solamente 2 medicamentos, cuando el tratamiento del VIH tiene que ser con 4 fármacos, pudieras estar dando un tratamiento subóptimo a un paciente, porque obviamente el paciente con VIH también puede llegar por fiebre, cefalea, insuficiencia respiratoria, ataque al estado general. Y lo hemos visto ahorita ahí, por ejemplo, en la raza, que llegan pacientes que tienen más de 15 días con fiebre y dicen, es que es un paciente con COVID. Lo revisas y pues, evidentemente lo que trae es una neumonía por neumocistis o alguna otra infección, incluso tuberculosis, y lo catalogan por el simple hecho de tener fiebre, cefalea, ataque al estado general, tos seca, como un paciente, o disnea, porque el paciente con PSP o neumocistis pues tiene mucha disnea. Entonces, en la mujer embarazada sí hay casos reportados, sí hay transmisión perinatal aparentemente, pero han sido casos muy aislados. Al menos en la semana antepasada, tuvimos un caso ahí en el Juárez, en donde llegó una mujer con actividad uterina, ruptura prematura de membranas al hospital de perinatología, que no es un hospital COVID. Como la mujer les dijo que tenía dolor de garganta, que tenía fiebre y que tenía un poco de tos seca, la mandaron como sospecha de COVID al Juárez. Se le resolvió su problema, que era lo más importante, que era la actividad uterina y la ruptura de membranas de más de 6 horas y que probablemente incluso por eso pudiera tener la fiebre o por una infección de vías urinarias. Y al final se le hizo el PCR de virus respiratorio, que también se les hace ahí en el Juárez, y se le hizo una prueba de COVID. La prueba de COVID salió negativo y lo que fue un virus de influenza, tipo B. Entonces, se resolvió el problema, la mujer se fue de alta, pero si no, pues tenemos que sospecharlos. Al menos nosotros no hemos tenido experiencias, al menos ni en la raza. En la raza no vemos mujeres embarazadas. No tenemos un servicio de ginecología que solamente trabaja en las mañanas. Y en el Juárez, pues sí hay más casos, pero no hemos tenido hasta ahorita ninguna mujer embarazada. Solamente lo hemos visto en la literatura reportada. Muchas gracias, doctora. David Valencia. Sí, hola, acá estoy. Buenas noches. Mi pregunta va un poco Buenas más... noches. Mi pregunta va relacionada a lo que preguntó Carlos Bravo, pero en cuanto es al manejo, o sea, ya dijiste que el manejo como tal se con los retrovirales, pero, por ejemplo, cuando es necesario la ventilación mecánica, ¿se maneja de igual forma que pacientes distintos a gestantes? Ok, pues idealmente te recomienda que cuando el paciente ya necesita apoyo mecánico ventilatorio, el paciente ya está en un estado de gravedad, pues lo ideal sería utilizar el antiviral o utilizar el inhibidor el anticuerpo monoclonal, el remdesivir como antiviral o el tocilizumab. El problema es que al menos en México no lo tenemos. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas que estamos teniendo, porque al menos en el Hospital de la Raza sí tenemos, en las últimas semanas hemos tenido, pues yo creo que 5 decesos ahí en el hospital.
Pero a diferencia de esto, en el Hospital Juárez, que tampoco tenemos ni el Remdesivir ni el Tocilizumab, la mortalidad ha sido hasta ahorita de 0. Yo creo que aquí va más bien en relación a el manejo por el servicio de terapia intensiva. He de decir que el Hospital Juárez se caracteriza por formar intensivistas de muy buena calidad. Incluso algunos médicos de ellos tienen patentado un curso de ventilación mecánica. Y la verdad son muy buenos desde que estaba el doctor Poblano hasta ahorita los residentes que están y los adscritos que son ya alumnos del doctor Poblano. Entonces, yo creo que muchas veces no es tanto el manejo con los medicamentos, también es el manejo de la ventilación. Algo que se ha visto, que incluso nos hacía la recomendación mucho Valerio, mi compañera que está en España, ella nos decía, pronen a los pacientes en forma temprana. Aunque no estén intubados, prónenlos. Pero acá en hospitalización es muy difícil pronar a un paciente. Bueno, pronarlo con tubo no nos permite. Y pronarlo sin tubo, pues nunca lo habíamos hecho. Pero al menos en estos días que hemos estado ahí viendo pacientes en la tarde, sí hemos visto que los pacientes mejoran muchísimo su ventilación con una pronación temprana, aun cuando no estén intubados. Entonces, vemos las salas de los pacientes con COVID, todos acostados de pancita, como si estuvieran en la playa, y vemos saturaciones de 85, 90, y de repente ya están en 98 por oximetrías de pulso y también corroboradas por gasometría. Entonces, yo creo que muchas veces el manejo, si bien el antiviral no lo tenemos, muchas veces el manejo de la ventilación va más bien en relación al manejo por el intensivista, que es el experto en esta área. Vale, gracias. Muchas gracias, doctora. Jonathan Andrés Campo. Gracias, Danilo. Doctora, muy buenas noches. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las condiciones ambientales más relevantes que influyen en el COVID-19? Debido a que usted mencionó que hay una mortalidad diferencial entre países y regiones, en el caso, por ejemplo, de China o de otras zonas del mundo, donde la mortalidad es diferente. Creería yo que tiene relación con los temas ambientales, por los factores ambientales. ¿Cuáles podrían ser ahí esos factores? Pues mira, yo creo que más que ambientales, porque incluso hemos visto que, por ejemplo, Alemania, hace una semana todos nos preguntábamos, ¿qué están haciendo los alemanes? ¿Por qué los alemanes no se están muriendo tanto con este problema? ¿Y por qué no se están, aunque tienen muchos casos, no hay tanta mortalidad? Entonces, primeramente se dijo que era porque ellos estaban testeando mucho. Incluso todo el mundo decía, es que ellos vas en tu carro, dices, oiga, quiero hacerme la prueba, te la hacen. Si te dicen que estás positivo, vas y te aíslas 2 semanas y ya no hay tanto problema. Entonces, no es tanto el ambiente, sino yo creo que la educación de la gente para quedarse en su casa y para llevar a cabo las medidas de protección. Como bien decía, en un principio hay unos artículos en donde hablan sobre la persistencia del virus a temperaturas mayores de 30 grados, que se supone que esto hace que el virus se muera, o sea, no se puede someter a temperaturas tan altas. Pero se ha visto también que hay, en esta semana ha habido muchos videos circulando en la red en donde en Ecuador que dicen que en esta época hace calor y aún así hay muchísimos casos y casos muy graves, sobre todo en las zonas pobres. Entonces yo creo que más que ambiental es educacional. También en esta semana ha habido muchas publicaciones en relación a el uso de cubrebocas en la gente normal, o sea, en la población abierta. Nosotros aquí vemos que la gente no estamos acostumbrados a usar cubrebocas. Incluso la Secretaría de Salud en México dijo, no es necesario usar cubrebocas, los CDCs también dijeron que no era necesario y las organizaciones también dijeron que no. Pero ¿qué pasa? Hong Kong, ellos en sus guías de manejo ponen, la gente debe de usar cubrebocas, preferentemente de
triple capa, siempre, o sea, siempre en todos, aunque bien sabemos que los poros de esta no protegen al coronavirus si estás muy cerca, pero sí se ha visto que al menos en Hong Kong, al igual que en Alemania, no tienen tantos casos y su letalidad está por abajo del 1%. Entonces yo creo que más que ambientales es educacionales. Al menos a partir de que ayer el subsecretario de Salud aquí en México dijo deben de usar cubrebocas toda la gente, al menos he tenido la oportunidad de ver que mucha gente sí ya los está utilizando, sobre todo fotos en redes sociales, porque pues yo estoy en cuarentena aquí en mi casa los fines de semana, porque pues entre semana tengo que ir a trabajar, pero sí, sí lo están utilizando y yo creo que eso va a ser la pauta, no tanto el ambiente, sino más bien que la gente haga las recomendaciones que se le están haciendo por parte de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, estas fueron ya las preguntas de los participantes que fueron elegidos. A todos, muchísimas gracias. Yo quisiera pues terminar haciendo pues una pregunta. Doctora, al día de hoy, en los reportes oficiales, está Colombia con 1.406 casos confirmados, 32 muertes, y México 1.890 casos y 79 muertes. Digamos que es un poco incómodo uno hablar así como de esas cifras, o a mí me parece así, pero bueno, digamos que las cifras son un poco similares. La fecha de llegada del COVID también es similar, tengo entendido, en México fue a finales de febrero, acá en Colombia fue el 6 de marzo. Y bueno, acá en Colombia desde un principio se empezaron a tomar medidas. Acá, por ejemplo, en Bogotá, también se tomaron medidas preventivas. Y bueno, por supuesto que en algunas ciudades no, pero ya se hablaba y digamos que se entendía el riesgo. Veíamos hace 8 días que tuvimos una entrevista con colombianos que se encuentran fuera del país, un colombiano que se encuentra en México, y él pues nos expresaba lo mismo que usted nos ha dicho. Allá aún no tienen aislamiento obligatorio, no tienen cuarentena obligatoria, algunos establecimientos comerciales siguen trabajando. Por ejemplo, él trabaja en un restaurante, lo único que les prohibieron fue hacer karaoke, el resto están funcionando. Y vemos que hace muy poco las autoridades mexicanas ya empezaron como a dar ese vuelco y a empezar a tomar medidas, porque incluso rodaron videos por internet que sinceramente pues no sé si serían falsos o verídicos, de autoridades, incluyendo hasta el presidente, mencionando pues que no era tan grave, que no hay que hacerlo y demás. Usted nos menciona que allí ya hay hospitales COVID, ¿sí? Así, hospitales COVID dedicados exclusivamente, o edificios de los hospitales dedicados exclusivamente a la atención de COVID. Acá en Colombia hasta ahora se está empezando como a tejer esa idea. Aquí en Bogotá nos decía que rutas también COVID, bueno, digamos que han puesto un poco la infraestructura que tienen al servicio y a la contención de esto, y acá en Colombia no ha pasado. Yo sé que esto es, la pregunta se sale un poco, digamos, de la parte médica, pero no sé si esto, en su opinión, se deba netamente pues al tema político o a un tema cultural. No sé, de pronto, ¿cómo lo puede concebir? Porque en México, si tomaron medidas mucho después de que las tomó Colombia, tienen ya, digamos, que toda su infraestructura y un poco más claro el panorama que acá. Ok, pues sí, desafortunadamente tenemos un personaje muy característico en nuestro gobierno que, pues sí, a pesar de que le ponían, o sea, totalmente contrario a lo que hace el subsecretario de Salud, que hasta incluso acá todo el mundo ha dicho que es el que ha venido a sacar la casta
por México. Creo que es una persona muy preparada. Yo creo que eso es lo que ha hecho la diferencia. Es una persona que fue el mismo que manejó la pandemia del 2009, lo del H1N1. Entonces yo creo que eso ha hecho que aquí ya esté un poquito más organizado en algunas cosas. Incluso desde los primeros casos en marzo, a principios, ya se tenía planeado se empezó a planear cómo se va a manejar los hospitales. Eso de que somos un hospital COVID, por ejemplo, tiene fácil 3 semanas que nos dieron la noticia. Inicialmente nos habían dicho que no en el Juárez. En La Raza, pues ya se esperaba. Ambos hospitales están vacíos ahorita, esperando que llegue el repunte de casos, que no ha llegado al 100%, pero yo creo que en estos días estamos esperándolo. Yo creo que mucho del éxito en las maniobras ha sido nuestro subsecretario de Salud, que sí han tenido la oportunidad de escucharlo. Es una persona preparada, es un médico que es internista, es egresado del mejor hospital que creo que tenemos en México, que es el Hospital de Nutrición, y tiene un adiestramiento en epidemiología fuera del país. Entonces yo creo que eso ha hecho que esto no se haya salido tanto de las manos, a pesar de nuestro presidente y de nuestro secretario de Salud que no hacen lo que tienen que hacer. Y hay mucha renuencia en México para hacerle caso, pero yo creo que tal vez por eso no estamos tan bien como deberíamos estar. Pero esperemos que no nos empeoremos más, porque si no, creo que sí vamos a colapsar como sector salud, porque al menos en algunos de los hospitales pues sí se tiene planeado rentar por lo menos 100 ventiladores, como escuchaban a ustedes en el spot inicial. En el Juárez de México sí se tiene esa posibilidad, cosa que no pasa por ejemplo, en el IMSS, en donde nos dijeron la semana pasada ya nada más tenemos 8 ventiladores. Entonces, pues nada más traten de ver quién realmente es recuperable y en base a eso vamos a decidir. Y pues es muy difícil, o sea, tomar ese tipo de decisiones creo que es muy, muy difícil. Así les pasó a los italianos, hasta donde yo sé, que llegaban a cierto grado de decidir a sí, no, esto creo que no es lo correcto. Entonces, no sé qué vayan a hacer en el sector salud, en el IMSS. Yo espero que no nos hagan tomar ese tipo de decisiones. Hasta ayer todavía no teníamos todavía ese problema de que ya nos dijeran ya no hay ni con qué conectar un ventilador. Pero sí, yo creo que el subsecretario de Salud y todas sus acciones, su experiencia, el antecedente de haber sido el que manejó la pandemia en el H1N1, ha hecho que todos estemos un poquito más organizados ahorita en este evento. Pero no al 100%, pero sí estamos más organizados. Segundo, no sé cómo lo estén manejando ustedes, pero acá diariamente el grupo de gobierno, aparte de sus clásicas mañaneras que da nuestro presidente de la República, que a veces no tienen mucha utilidad, en las tardes sí el subsecretario de Salud o personajes de la Secretaría de Salud están dando un informe diario y nos van diciendo cómo vamos, cuáles son los estados de más riesgo y en qué fase vamos y qué es lo que vamos a hacer ahora. Esperemos que no pasemos a fase 3 o que si pasemos vaya a ser mucho más lento para que no vaya a colapsar nuestro sistema de salud. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Tuvimos casi que una dedicación de 4 horas de la doctora desde la tarde en que empezamos a hacer pruebas de audio y video. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron y bueno, ahí vamos a estar diariamente, recuerden, con conferencias y demás. Les vamos a estar invitando por las redes sociales y eventualmente por el correo electrónico en el cual... Doctora, muchísimas gracias. Espero que pase una muy buena noche. Muchas gracias y disculpen por el corte de repente, pero es que había una tormenta eléctrica aquí en Hidalgo y se fue la luz y me quedé sin internet y ya, pero afortunadamente todo salió adelante. Y pues sí, espero que sea de mucha utilidad
pasarles un poquito de la experiencia que nosotros tenemos, que todavía es muy poca. Creo que nos falta todavía muchísimo por aprender de esta infección y pues estamos abiertos a todo tipo de información para que pues logremos en pronto tener, si no es por lo menos un tratamiento efectivo, esperemos que tengamos alguna vacuna. Al menos en ese sentido ya hay estudios en fase muy avanzada, algunos ya están en fase 3 de investigación, ya se están aplicando en humanos. Entonces yo espero que en no más de un mes o 2 meses, ya sea China o Estados Unidos, nos den la noticia de que ya tenemos una vacuna efectiva y pues podamos empezar la inmunización. Algo así pasó muy similar en el 2009, cuando estábamos, yo creo que en la peor época en México. Llegó la vacuna, se empezó a inmunizar a la población. Yo nunca había visto, al menos en todo mi tiempo de médico, que hubiera más de 1000 gentes formadas esperando una vacuna y así se estaban formando la gente para vacunarse. Entonces yo espero que esto pase igualmente aquí. Hay altas posibilidades de que sí se logre una vacuna, no como en algunas otras enfermedades. Entonces yo creo que sí vamos a lograr pronto tener o algún tratamiento más efectivo, o vamos a poder tener una vacuna efectiva para que este problema se limite. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a estar ahí en contacto y también cada uno de nuestros espacios, ojalá tengamos la oportunidad de tenerla nuevamente en esta iniciativa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a tu hermano. Se le quiere con mucho cariño en México. Vale, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego para todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.